¿Qué tal, iglesia amada? Dios me los bendiga. Les saludamos cariñosamente a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Con mucho cariño queremos estar alrededor de la palabra del Señor. Hemos estado hablando estos días acerca de la obediencia, que es vital. De hecho, la obediencia es la conexión que tenemos de la fe. La fe y la obediencia van juntas. Y vimos también el domingo pasado que la obediencia y el amor van absolutamente juntos. Cuando hay obediencia, hay amor hacia Dios. Y naturalmente, si Dios ve que lo amamos, porque lo preferimos a Él, le obedecemos a Él, naturalmente Él se hace sentir ese amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Se manifiesta ese amor, gloria a Dios. Entonces vamos a considerar los beneficios de la obediencia. ¿Cuáles son los beneficios de la obediencia? Para eso le invito a que deje todo lo que tiene alrededor. Vamos a orar al Señor, vamos a encomendarnos a Él, le vamos a pedir que Él sea el que nos guíe en el hablar y en el oír alrededor de su palabra. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Padre nuestro, por todas tus misericordias de este día. Te damos gracias por tu amor tan grande. Gracias por Jesucristo, Señor, porque sin su sacrificio, sin la fe que nos ha dado tu palabra hacia Él, no podríamos, Señor, ser tus hijos. Gracias, Señor. Ahora te pedimos que tú ilumines esta palabra, que nos des de nuevo para hablarla, pero también esa unción que está en cada uno de nosotros. Nos enseñe, Dios mío, lo que el Espíritu quiere decirnos en este día. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno, qué bueno. Qué rico estar juntos, hermanos. Bueno, la Escritura dice en Santiago capítulo 1, versículo 21, lo siguiente. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Amén. Qué lindo. O sea, hay beneficio para el hacedor de la palabra, para el obediente. Hacedor de la palabra, ponerla por obra, es sinónimo de obedecerla, así de simple. No tenemos que hacer mucho análisis, sino que la obediencia es lo que trae beneficios delante de Dios. Porque dice la Escritura, lo leíamos o algo parecido el domingo pasado, en Juan, capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos, o sea, el que oye la palabra, los tiene, y los guarda. Oh, espérate. El que los tiene, pero los pone por obra. O sea, el que obedece mi palabra, en términos bien, entendibles. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, que el que recibe las palabras, las oye, pero las pone por obra, obedece esas palabras, Dios lo considera como alguien que ama a Dios. Porque podemos decir, oh Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Podemos decirle eso a cualquier persona.
a nuestros padres. Oh, yo amo a mi mamá. Yo he visto funerales, hermano, cómo las personas se abrazan a los ataúdes ahí, pero han sido malos hijos, a lo mejor. Mala conciencia. Y que yo la amaba tanto, sí, pero nunca la obedecí. Es muy diferente. Porque sinónimo de amor, o sea, el fruto del amor es la obediencia. Y la obediencia provoca más amor. Porque las relaciones son lindas, fluidas, cuando, tú sabes, tomamos en cuenta las palabras de la otra persona. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, obedece la palabra, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Decíamos, pastor, pero ¿cómo? Si ya Dios me ama y nadie me separará de su amor. Sí, pero cuando dice aquí que el que le obedece es el que le está amando a Dios, el que Dios considera que realmente esa persona lo está amando a Él, Dios va a manifestar su amor. Y ese amor se va a notar. Ahí tú tienes cristianos amargados y cristianos gozosos. Porque el gozo del Señor, que Dios está gozoso de ver a sus hijos obedientes, es nuestra fortaleza. Viene a ser nuestra fortaleza, que Dios se goce de que yo le obedezca, viene a ser mi fortaleza. Hay una gran diferencia entonces en el que oye y no hace y el que oye y obedece la palabra del Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál es la actitud que nos está enseñando esta porción que acabamos de leer? Primero dice que al enfrentarnos a la palabra, antes de oír la palabra, antes de la disposición que tenemos que mostrar para escudriñar la palabra, meditar la palabra, oír la palabra, es que tenemos que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Tú entiendes, hermano? Porque a veces estamos orando o estamos buscando en la Escritura y vienen pensamientos malos. Por algo dice la Escritura que tenemos que derribar toda altivez o toda imaginación que se levanta en contra de la palabra. Tenemos que derribarla y traer cautivos los pensamientos, porque de lo contrario nos distraemos. Pero no así nos distraemos cuando estamos viendo una película o estamos viendo un partido. De hecho, si alguien viene a distraernos, por favor, espérate. Que aquí viene el gol. Tú sabes, porque queremos ponerle atención, porque nos gusta. Pero aquí la palabra del Señor dice que tenemos que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Eso quiere decir que está en cada uno de nosotros y lo sabemos. No es novedad para ti, hermano. Porque sabemos que tenemos una naturaleza de pecado morando en nosotros, en nuestra carne. Ahí no mora el bien. Pero sabemos que somos espirituales y que mora el Espíritu Santo en nosotros, en nuestro espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Pero tenemos que ejercer esta fuerza de eliminar de nuestra mente, desechar cualquier pensamiento que venga, mira, con un bate así grande, ¡pau!, fuera toda inmundicia y abundancia de malicia. Y recibir con mansedumbre una actitud buena. No me venga a decir que ya tú te sabes esta escritura. Oh, pastor, pero si eso ya me lo sé de memoria. Ok, vamos a ver qué va a pasar con los que se la saben de memoria solamente. Tiene que ser con mansedumbre, brother. Es palabra de Dios que tiene el poder de darnos herencia. O sea, tiene el poder de manifestar lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Y hay palabras que, si es por eso, entonces tendríamos que escribir Biblias nuevas todos los años. Porque la vamos leyendo y entonces ¿ahora qué? Entonces hay que leer libros. No. La palabra del Señor. La preeminencia tiene que ser en la palabra del Señor. Con mansedumbre, la palabra implantada. Y aquí vamos a ver cómo se implanta la palabra. Lo vamos a ver a continuación. Porque la palabra puede ser entregada y se recibe intelectualmente primero. Todos nuestros sentidos van hacia nuestro intelecto y nuestro intelecto recoge todo eso. Sí, ya me la sé de memoria. Ya la había oído, pastor. Oh,
gracias, pero ya la había oído. Tranquilo, la palabra es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz. Así que no menosprecie. O sea, con mansedumbre tenemos que recibir la palabra implantada. La palabra se implanta. Lo que tú implantas quiere decir que no estaba ahí y tú lo traes y abres la tierra y lo implantas. Implantas, lo plantas lo introduces en la tierra. Y la palabra del Señor tiene que ser implantada. Tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual tiene la capacidad o el poder de salvar nuestras almas. O sea, de irnos separando cada día más. Eso significa santificando, apartándonos cada día más de nuestra naturaleza carnal o de esta parte carnal nuestra, donde no mora el bien, donde mora el pecado, la inmundicia y la abundancia de malicia, y nos va separando. La palabra tiene ese poder. Entonces vale la pena oír la palabra del Señor. Pero no solamente oírla. Mira lo que dice el verso 22. Pero sed hacedores de la palabra. Hacedor de la palabra no quiere decir que te ponga a fabricar palabra, no. Hacedor de la palabra significa obedece la palabra. Ser obediente a la palabra que estás recibiendo. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es un engaño, hermano, decir yo me la sé. Oye, yo conocí tantas personas ahí en la cárcel cuando íbamos a ministrar. Por años estuvimos ministrando en la cárcel de San Miguel, fuimos también a Colina, a la penitenciaría. Y vemos cómo muchas personas se sabían la Biblia de memoria, incluso mejor que yo, en ese sentido. Porque yo estaba predicando a veces y decía, dice la palabra, tal palabra, y había uno que se sentaba adelante y me decía, ¿dónde estaba esa palabra que yo estaba diciendo? Tremendo. Pero el problema es que muchos de ellos no la ponían por obra porque después salían. Yo tengo el testimonio, de hecho, ese mismo que les refiero, fue a la iglesia a buscar ayuda y después supe de él que ya se había descarriado. Entonces la palabra implantada es la que puede salvar tu alma, es la que te puede alejar de tu naturaleza carnal cada día. En cambio, la palabra solamente intelectual se va a quedar ahí, intelectual solamente. Entonces, hermano, dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque nos engaña. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este semejante, mira bien, semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, en ese tiempo no había muchos espejos. De hecho, el espejo que había era el agua, entonces la gente se podía reflejar. O si tenía más dinero, trozos de láminas de bronce, bruñido, bien pulido, y ahí se veían medio, tú sabes, si movían mucho la cosa se veía medio distorsionado. Pero eso era lo que había. Entonces, la persona que se mira en un espejo y considera que esa persona que está ahí es él, bueno, después se va a ir y se va a olvidar de ese personaje que él vio ahí. Asimismo es el que oye la palabra, pero no la obedece, no la pone por obra. Va a ser solamente una ilusión. Algo lindo que me emocionó el domingo y me hizo llorar. Oh, a mí me han dicho, pastor, me hiciste llorar. No, yo no he hecho llorar a nadie. La palabra del Señor, pero quedó en tu emoción solamente. Si tú no la obedeces, quedó solamente en tu emoción. Yo lo veo esto como una persona, las personas que oyen la palabra, que son muchas. En una congregación todos están oyendo, porque todos tienen oídos. Por lo tanto, las personas están oyendo las palabras, pero no todos van a salir y la van a poner por obra, porque si eso se oye el domingo, o el miércoles, o cuando sea,
después ya los demás días, si esa palabra no se obedeció, no se implantó de aquí a acá, como dice el Salmo, en mi corazón he guardado tus dichos, no solamente en mi intelecto. ¿Y cómo yo lo hago, pastor, para que pase de aquí a acá? De aquí a acá hay como un pie de distancia, ¿no? Como unos 12, 14 pulgadas del intelecto, o sea, de lo que es el cerebro, estoy hablando físicamente, al corazón. Bueno, ese tramo es la obediencia. Tú puedes implantar la palabra oída y que se grabe dentro de ti y decir como el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Porque cuando la palabra está morando en nosotros, esa palabra es poderosa, hermano. Ese es el poder de Dios para salvación. La palabra del Señor es viva. Es Cristo mismo la palabra. El verbo, la palabra es Cristo mismo. O sea, el poder del Señor está ahí dentro de ti. Por eso que si lo guardas, si lo implantas, eso va a ser diferente. Yo lo veo como la persona que oye solamente la palabra. Una persona que va el domingo o el día del culto o mira el culto aquí por ahora y la mira, wow, qué linda estuvo la palabra, felicitaciones, gloria a Dios. Pero no la pone por obra, no la obedece, no tiene la diligencia de anotar el versículo, de cuidar. Wow, Señor, me estás hablando, voy a anotar esto, porque quiero obedecerte, porque sé que obedeciéndote es el camino a la felicidad, a la bendición. Lo considero, hermano, que si después no la pones por obra, es como, mira, ir como a un banquete y mirar todo lo que se te pone delante y decir, wow, qué rico, qué huele bien. Es más, puedes decir, yo sé la receta de esto, es riquísimo y yo sé cómo hacerlo. Puede hacer. Yo conozco esa palabra, hasta, imagínate, yo hasta le he hablado a unas personas de esa palabra. Tú puedes cocinarlo, puedes hacer lo que quieras, pero si tú después terminas y si no comiste, tú te vas, esa comida no tuvo efecto nutritivo en ti, no hubo nutrición, no hubo esa fuerza que da la comida, o sea, tú sabes, la energía. Entonces después vas a necesitar y no va a tener fuerza. Porque la miraste, la acariciaste, la conversaste, wow, qué rico es y todo eso, la saboreaste, se te hizo agüita la boca y todo, pero no tuvo ni un efecto en ti. Asimismo el que oye la palabra y no la pone por obra. Por lo tanto, hermano, la palabra del Señor habla claramente que debemos obedecerla. Dios da su palabra para que la obedezcamos. Y cuando la palabra es obedecida, el poder de Dios se manifiesta a través de esa palabra. Esa palabra viene a ser espíritu y vida en ti. Viene a ser hasta medicina para tus huesos, hermano. Esa palabra viene a ser vida a los que la hallan. Pastor, pero si ya la hallé, mira, aquí está, aquí está. Sí, pero no es hallarla físicamente, intelectualmente. Es obedecerla, porque eso es hallarla. Eso es que se haga vida dentro de ti. Varias veces hemos dado ese ejemplo, el pastor Rafael y yo, en la iglesia, de que las personas son lo que, físicamente son lo que comen. Porque si tú comes algo, esa palabra, o sea, ese alimento, entra en ti y tu organismo tiene la capacidad, entre tu estómago, los intestinos, de procesar todo eso. Hay una, ¿qué diría yo? Una planta química que el Señor puso dentro de nosotros para separar los nutrientes, lo que sirve, lo que no sirve, lo que tiene que ir para allá, lo que tiene que ir para acá, lo que tiene que ser transformado en ciertas otras cosas para que sea alimento físico y sea energía para esa persona. Se convierte en vida tuya, o sea, después se convierte en la sangre, y esa sangre, ¿de dónde vino? Bueno, de lo que ingeriste.
Bueno, así es la palabra del Señor. Cuando tú la obedeces, te la estás tragando. Y esa palabra viene a ser vida en los que la hallan y medicina para su hueso. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, vemos claramente que dice la Escritura ahora en el verso 25. Vamos al verso 25. Mas el que mira atentamente, este es el reverso del que oye y nada más. Y la encuentra bonita, encontró rico la comida y todo, pero no ingirió nada. Ok. Ahora al revés. Mas el que mira atentamente, con mucho cuidado, dice el Señor, mirad lo que oís. O sea, con atención. El que mira atentamente la perfecta ley, en la manera correcta que Dios dice que tenemos que enfrentar la Escritura. Primero desechando todo lo malo, limpiándome, orando al Señor incluso. Por eso oramos antes de decir la palabra y todo, para que nosotros mismos entendamos que tenemos que tener cierta disciplina en la perfecta ley, la de la libertad. Porque esto no es una cosa que te llevan obligado. No, es que tú vienes voluntariamente y te sometes a que la palabra penetre dentro de ti, primero a tu intelecto y luego a ponerla por obra para que sea vida en ti. Dice, no siendo, el que mira la perfecta ley, es la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Porque esto no es solamente obedecerla un día y después no. La palabra tiene que quedarse en ti y ser lámpara a tus pies para que camines y lumbrera tu camino. Y ser también vida. Esa vida, la energía, la fuerza, tiene que ser la palabra del Señor. Por eso hay cristianos, hermanos, raquíticos, espiritualmente. A lo mejor conocen mucho de la palabra, pero son raquíticos espirituales. Entonces la Escritura nos está hablando claramente que debemos perseverar en obedecer la palabra. No es obedecerla un día, no, hay que obedecerla todos los días. E interesarnos por la palabra, darle prioridad a la palabra. Hermano, este tiempo, ya lo hemos dicho mucho, estamos en los tiempos del fin. Y este es el tiempo que nosotros tenemos que vivir por la palabra. Porque vienen días, y es muy posible que los veamos nosotros antes del rapto. No estoy hablando de la gran tribulación. Estoy hablando de la tribulación que están pasando muchos hermanos a través del mundo actualmente hoy. Que hay persecución. Persecución de todo tipo sobre los cristianos. De hecho, mira, hay gente que se congrega en los malls, en todas partes, pero en la iglesia hay muchas restricciones. Eso es una forma pequeñita de persecución, de discriminar. Pero tranquilo, nosotros nos sometemos a la autoridad y nos vamos a someter, y cuando nos reunamos muy prontamente, que ya le estaremos anunciando, tú vas a ver cómo nosotros nos sometemos desde que entramos a la iglesia y todo. Tranquilo. Pero nosotros vamos a ver en estos últimos días que podemos incluso sufrir cierta persecución, incluso física. Puede ser. ¿Y de dónde vas a echar mano, hermano? Lo intelectual no te sirve. No te sirve. Lo que sirve es cuando la palabra ha sido implantada en ti. Primero recibida, oída y ahora obedecida. Y se hace vida, se hace como el alimento. Tú te tragaste a lo mejor un plato de espagueti o lo que sea, de lo que sea. Y eso viene a ser ahora parte de ti, íntegramente de tu cuerpo. Porque los nutrientes van a todos lados y se convierten en células. Y esa célula es parte de ti mismo. Bueno, así es la palabra de Dios, obedecida. Amén. La Escritura dice que el que mira atentamente y persevera en la palabra, o sea, la obedece y sigue obedeciéndola y sigue siendo obediente, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, o sea, obediente de la palabra, solamente será bienaventurado
en lo que hace. Entonces, hermanos, no ser olvidadizo, sino que mirar atentamente a la palabra. Dice la Escritura, si tú no eres olvidadizo, sino que obedeces la palabra, serás bienaventurado. Wow, ahí está el beneficio. El beneficio de la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios. El obediente tiene beneficio, hermano. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Tremendo. Algunos de los beneficios. Primero, dice la Escritura, serás bienaventurado. Y esa palabra, bienaventurado, te puede sonar, tú sabes, algo bienaventurado. Significa supremamente bendecido, abundantemente bendecido, muy dichoso, happy man, una persona contenta. Wow. Nuestras costumbres sean sin avaricias, contento con lo que yo tengo hoy día. Amén. Porque el Señor es mi proveedor, así que ¿qué me preocupo? Y yo estoy obedeciéndole, porque yo lo noto cuando yo le obedezco y agrado a papá. Porque dice, lo leíamos en Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y será amado por mi Padre. O sea, yo noto, cuando yo obedezco, tengo un gozo dentro de mí. Yo digo, pero si no hice gran cosa. Pero la obediencia te trae ese beneficio de que Dios manifiesta su amor, porque el amor de Dios está en nosotros, ha sido derramado en nuestros corazones, pero a algunos parece que se les olvidó, porque andan con una cara, tú sabes, de limón, amargado, porque no tienen vida. Y lo que hubo solamente es un recuerdo. En cambio, hermano, cuando nosotros todos los días estamos entendiendo de que la palabra del Señor es para ponerla por obra, vivirla, primero es un tremendo beneficio de, al obedecer la palabra, naturalmente te tiene que ir bien. Porque Dios no te va a guiar a que te vaya mal. Dios te guía al bien. Su bien se manifiesta en tu vida. La Escritura dice claramente, hermano, que serás dichoso, bendecido. Fíjate lo que dice la Escritura en el Salmo 128:1. Bienaventurado, lo mismo, dichoso, supremamente bendecido, todo aquel que teme a Jehová. Y quiero detenerme un poquito aquí, porque la Escritura dice que debemos temer a Dios y darle honra. Temer a Dios involucra la obediencia. El temor a Dios involucra la obediencia. Naturalmente, Dios nos va enseñando el temor porque debemos aprenderlo. Porque como no conocíamos a Dios, estábamos ajenos a Dios, y el Dios que nos habían pintado era un viejito, carita de buena gente, y a veces nos imaginábamos que estaba enojado porque habían trueno y rayo. Entonces teníamos una imagen muy distorsionada de Dios. Pero una vez que fuimos salvos, creímos en Jesucristo, Él fue revelándose a nosotros. Y en la medida que tú te interesas por la palabra, tú lo vas conociendo. Porque si no te interesas en la palabra, tú no vas a conocer a Dios. Y si no conoces a Dios, tú no lo vas a amar. Bendito el nombre del Señor. Entonces, conocer a Dios, dice aquí, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. El que teme a Jehová es el que lo obedece, el que está consciente quién es Dios. Dios, dice la Escritura, temed no a los que matan el cuerpo, sino a aquel que puede matar a tu alma y mandarte al mismo infierno. O sea, enviarte al infierno. Son palabras parafraseadas en este momento. Pero temer a Dios es reconocer quién Él es. Que si somos salvos no es porque fuimos buenos. Ha sido pura misericordia de Él. Y Él quiere que nosotros le amemos. Y cuando el amor se va perfeccionando en la obediencia, se va perfeccionando el amor, lo obedecemos y recibimos esa manifestación del amor de Dios, naturalmente
vamos echando fuera el temor, digamos, en el sentido de que nos va a castigar. No, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero dice la Escritura, bienaventurado el que teme a Jehová. Eso encierra todo, el respeto, la honra, la obediencia a Dios. Que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será. Bendecido el hombre que teme a Jehová. Aun si tus hijos no son como plantas de olivo y están descarriados, el cambio comienza contigo. Si tú comienzas hoy a obedecer a Dios, a ocuparte de lo tuyo, si eres salvo, a ocuparte en tu salvación, en la palabra de Dios, que es vida a los que la hallan, y empiezas a empaparte de la palabra, dice el Señor que Él pone en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad. Lo leíamos en Filipenses capítulo 2, el domingo pasado, se los voy a leer en parte. Dice, mucho más ahora, ocupaos en vuestra salvación. O sea, ocúpate en lo de Dios. ¿Qué vas a obedecer si tú no escuchas la palabra? Lo que te imaginas. Muchos andan, me dijo el Señor, yo siento del Señor, Dios me está hablando. Mira, todo eso puede variar, incluso puede ser hasta mentira de tu mente o del enemigo. Lo que es importante es lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué Dios dice en su palabra? No lo que te estás imaginando, porque el que no lee la palabra anda viviendo por imaginaciones, por revelaciones que no son de Dios. Entonces, hermano, pongámonos serios. Tienes que interesarte por la palabra. Si tú no tienes apetito, hermano, mira, tírate de rodillas, clama a Dios, porque te estás alejando de Dios. Te estás perdiendo, hermano. Por lo tanto, claramente, si amamos al Señor, o aquí dice claramente en Filipenses, que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Si eres salvo, ocúpate en lo que ya tienes. La salvación, si es tuya, bueno, ocupémonos en ella, vivámosla. Y parte de esa salvación es conocer a Dios todos los días, por medio de su palabra, obedecer su palabra. Porque mira lo que dice, hay un porqué, porque la pregunta es ¿por qué yo debo ocuparme en mi salvación, pastor? Si ya soy salvo. Mira, si tú no te ocupas de ella, en ella, se va a ir, cada día te va alejando más. La salvación no cambia, porque Cristo es la salvación, Él no cambia. El que cambia es la persona que no se ocupa, que no se va ocupando y te vas metiendo en otras cosas, te vas enredando en otras cosas y tu vida se va. Entonces, hermano, ¿por qué debo ocuparme, pastor, en mi salvación? Bueno, verso 13 del capítulo 2 de Filipenses. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer. Por su placer, por su buena voluntad, dice la Escritura. Pero es por su gana, porque Él quiere. Él quiere. Si tú te ocupas en obedecerle, quiere decir, Él dice, este hijo me está amando. Yo estoy sintiendo ese amor porque me está obedeciendo. El que no obedece, no digas que ama, brother. No me digas que tú amas a tus padres y nunca le obedecías. O no lo estás obedeciendo. Si tú le amas de verdad, no va a ser para el momento que se muera ni abrazarte al ataúd, sino ahora obedécele. Eso es una muestra. Y lo va a poner contento. Y ellos te van a hacer esa sonrisa linda de satisfacción, de decir, mi hijo me ama porque me obedece. Bueno, Dios dice en su palabra que el por qué debemos ocuparnos de esto, de obedecer a Dios, es precisamente porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Él produce así el querer como el hacer. Si no tienes ganas, es porque no estás obedeciendo a Dios.
Porque si lo estuvieras obedeciendo, estarías amando a Dios. Y a la misma vez, Dios viendo que tú le obedeces como muestra de amor, Él manifiesta su amor en ti y pone el deseo, el querer como el hacer, y eso se va aumentando. Eso se va aumentando, pero el Señor nos amó primero. Ahora tenemos que amarle de vuelta. Tenemos que obedecerle. Y hay beneficios, grandes beneficios, hermano. Grandes beneficios para el que realmente ama al Señor. Para el que quiere ser bienaventurado, hay beneficios en obedecer a Dios. Dice la Escritura que nuestra alma es purificada por la obediencia a la verdad, obediencia a la palabra. Entonces, hermano, podríamos hablar de muchos beneficios, son muchos los beneficios. El primero es que tú vas a agradar a Dios. Y el gozo del Señor va a ser tu fortaleza, tu fuerza, tu energía. Esa palabra obedecida va a ser gozo a Dios. Va a decir, Dios me ama, mi hijo me ama porque me obedece. Así que no digas que amas a Dios si no lo estás obedeciendo. Tenemos que volvernos y obedecer a Dios. Así que, hermano, yo lo voy a dejar aquí para que tú medites en estas palabras, para que entiendas, hermano, que no es una imposición ni una obligación, es una necesidad nuestra. Si quieres ser bienaventurado delante de Dios, gozar de todos los beneficios del reino, de la paz cuando se esté cayendo todo a pedazos, del gozo cuando no haya nada humano en que gozarse, pero ese gozo está dentro de ti porque estás obedeciendo al Padre y estás siendo amado por Él. Y ellos vendrán a ti, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo vendrá a ti y se manifestará en ti. Se notará, hermano. El cambio comienza contigo. El cambio comienza por mí. Yo no tengo que esperar que la gente cambie para yo cambiar. Yo puedo generar el cambio en mi hogar. ¿Cómo, pastor? Obedeciendo a Dios. Tú vas a ver que esto es una cadena. Es algo tremendo. Obedeciendo a Dios, Dios nota que tú lo amas. Él te sigue amando y manifiesta su amor. Y te pone un querer hacer las cosas. Una pasión por Dios. Esas ganas que perdiste hace tiempo, Dios te las restaura. Y tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Así que, hermano, lo dejamos ahí. Lo que sí te recomiendo, que busques de nuevo la palabra. Léela, obedécela. Vas a ver cómo los beneficios del reino. Vas a ser un bienaventurado, te irá bien en todo, dice la Escritura. Será bienaventurado en todo y le irá bien. ¿Quieres ver ese bien? No en la prosperidad que andan predicando por ahí, una prosperidad barata. No, es la palabra de Dios hecha vida en ti, la que va a producir esa prosperidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos con la ayuda del Señor. Amén.